recuerdos de compañeros. No había mujeres en ese nivel que se distinguieran por su participación. O sea, no las recuerdo en este momento, no que no las hubiera, no las recuerdo. De entrada estaba el ingeniero. Aquí en Michoacán estaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Cristóbal Arias, Urquiza Marín, Ortiz Melgarejo, Hernández Mora, Taide Aburto, y una serie de gentes que acompañaron a Daniel Arellano, Gilberto Huerta, Librado Melgoza Radillo, que es estos tres últimos que fueron asesinados antes de que tuviéramos conciencia del nivel de represión que vivió el PRD. O sea, jamás entraron dentro de jamás fueron considerados. Yo nunca escuché que hubieran sido considerados como parte de la represión que se desató en ese momento en contra de la corriente democrática, porque en ese entonces no era ni Frente ni PRD, no era ni Frente Democrático. Entonces esa situación de conocer solamente a algunos, obviamente yo no tenía trato con ellos, yo no tenía apertura a esos espacios donde ellos estaban, pero sí los recuerdo a casi todos. De entrada, lo primero que yo recuerdo, ya estaba encaminado hacia una campaña en Boulevard García de León, en un espacio pequeñito, en donde había una tienda de platería en la parte de abajo. Y lo voy a decir, y no me da pena decirlo. Cuando yo empecé a acercarme ahí, empecé a ver muchos papeles, vasos tirados. Yo me acomedí a hacer el aseo, porque yo decía que no era posible que se estuviera gestando algo tan importante en medio de la basura. No, yo recuerdo perfectamente que llegaba en las mañanas y me ponía a hacer el aseo en ese espacio, porque además era un espacio muy pequeño, muy corto. Me llamaba mucho la atención la cantidad de gentes que se juntaban ahí, el peso político que tenían y la importancia de lo que estaba gestándose, ya no solo en Michoacán. En este momento ya participaban gentes como la maestra Ifigenia Porfirio Muñoz Ledo, Ignacio, creo que era Vázquez, que inmediatamente que entró de diputado defeccionó del partido, en fin, una serie de gentes que tampoco nunca tuve contacto con ellos. Les voy a comentar una que pudo haber sido trágica. En el año 1989, agosto, antes de las elecciones, eran las primeras elecciones locales que se llevaban a cabo aquí en Michoacán. Aquí al lado vivía el contador Moisés Hernández Paque. Él era candidato por Pátzcuaro, candidato a diputado local, ganó en ese entonces esa diputación. De alguna manera yo le ayudaba, cuando tenía tardes libres nos íbamos con él. Ese día, creo que fue el 27 o 28 de agosto, ya no lo recuerdo. Estamos hablando de casi 30 años. Íbamos nosotros en un carro de 2 puertas, subimos, y aquí en la esquina de Jorullo y Cerro Azul, se nos echa encima literalmente una camioneta blanca con un tumbaburros, y se baja gente armada. Él iba en el asiento de adelante con mi marido, y lo bajan, encañonándolo a él y encañonándonos a nosotros. Y ya estando abajo del coche, el contador saca una pequeña agenda y me dice, háblale a cualquiera de ellos, y avienta la agenda hasta el asiento de atrás, que era donde yo iba. Nosotros le dimos la vuelta a la cuadra solamente, y al llegar aquí empecé a ver la agenda. Encontré en ese entonces los teléfonos de Ortiz Melgarejo, maestro Octavio Ortiz Melgarejo, el licenciado Urquiza Marín, el licenciado Miguel Ángel Arellano, la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Salvador Hernández Mora, o sea, Torres Robledo. O sea, gente que en ese momento estaban de diputados federales. Le marco yo a uno de ellos y me dice, me preguntan que quién hablaba. De alguna manera me ubicaban. Y les marqué a todos ellos, les dije, acaba de pasar esto en este momento, una camioneta con estas características, y estas son las placas, porque hasta las placas les di. Uno de ellos me dice, creo que fue el licenciado Urquiza Marín, que por qué no le hablaba al ingeniero Cárdenas. Le marco al ingeniero. Obviamente ya con desconfianza el ingeniero me pide mi teléfono y me devuelve la llamada. Y le comento, ingeniero, acaba de pasar esto, usted no me conoce, soy vecina de Hernández Paque. Nos lo acaban de bajar.
Es una camioneta, había otras dos detrás de nosotros, pero yo ya no vi las placas, pero de esta blanca, le di las características, la placa, y en ese momento ya se estaban organizando. Después me platicaron ellos a mí que llegaron a la Procuraduría buscando al contador Hernández Paque, eran las 5 de la tarde, y eran las 9 de la noche cuando apareció el contador Hernández Paque. Posiblemente si no hubiera pensado en ese momento hablarles a ellos, la verdad, tenía miedo, como ser humano tenía miedo, pero llega el momento en el que piensa uno, Moisés es amigo nuestro, ¿a dónde lo llevan? De la forma en que lo bajaron, igual podían habernos disparado a él o a nosotros ahí donde lo bajaron. Yo pensé en que como estaban las cosas, ya había muertos en ese entonces con la gente del PRD, porque ya estaba constituido el PRD. La idea era que no podíamos permitir que llegaran, levantaran a alguien y lo desaparecieran. Ya había la sensación de la represión. A las 9 de la noche aparece él y después nos platica que lo habían traído dando la vuelta. En aquel entonces el libramiento no estaba totalmente terminado. Había partes en donde... terracería. Exacto. Y él decía que lo habían traído dando vueltas por el libramiento. Supongo que en aquel entonces empezaban o no había celulares. Estos llegaron hasta que pensaron que podía haber pasado desapercibido o que no había nadie. Pero cuando llegan a la Procuraduría, había un grupo de diputados federales y de los compañeros que iniciaron la corriente democrática esperando que apareciera el contador. Y afortunadamente apareció. Ese, como muchas otras anécdotas, pero esa para mí fue la primera, así como que me ubicó en la idea de que no estábamos jugando al partido político, nos estábamos enfrentando al Estado mexicano, ese que en el 68 reprimió y que siguió reprimiendo en los 70s, a la Liga 23 de septiembre, o sea, nos querían ubicar como si fuéramos quien estaba rompiendo la paz social en el país, pero éramos todo el país quien estábamos inconformes. Esa es una anécdota de vida, porque a la fecha nos vemos con Moisés y con su familia con mucho afecto porque pues sabemos que vivimos una situación peligrosa y difícil para él. Ana Lilia, a manera de síntesis de todos estos 25 años, ¿qué nos podrías comentar sobre todo de cómo ves el presente y futuro del PRD en Michoacán? El presente no lo veo de izquierda. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, yo no tengo formación de izquierda y lo admito donde me lo pregunten. La formación que yo tengo viene imagínense, de un colegio confesional, un colegio religioso. Yo siempre he dicho que el primer izquierdista que yo conocí, lo conocí en la Biblia. Para mí, Jesucristo es el primer izquierdista, porque finalmente enfoca lo que él conoce hacia la gente. Yo siempre he dicho que la izquierda debe de enfocarse en 4 rubros para la ciudadanía: salud, educación, seguridad social y trabajo. Y yo estoy viendo que el partido perdió un poco, perdió, no voy a calificar cuánto, su compromiso que hizo cuando nació, cambiar las cosas en este país. Pero no es cierto, cambiaron, pero cambiaron para mal. Involucionamos, vamos en una situación cada vez más difícil, más difícil en todos los sentidos, en lo laboral, en lo económico. Estamos viendo una transnacionalización de nuestro país y el partido hace mucho tiempo que no levanta la voz, que no fija una postura ni a nivel nacional ni a nivel estado. Al contrario, estamos viendo con un nuevo comienzo. Me queda claro que sí es un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo de manera simbiótica, porque hay una simbiosis con el gobierno, hay una situación de acuerdos en los que quien no está presente es la ciudadanía. Esa ciudadanía que en este momento sufre el flagelo de la delincuencia y el flagelo de un gobierno deshonesto, corrupto, traidor a la patria, porque eso es lo que está haciendo el gobierno federal. Y sin embargo, no puede la gente salir a la calle a protestar, porque ya incluso en este momento el gobernador, para tristeza mía,
el ingeniero Silvano Aureoles acaba de amenazar que él sí va a usar la fuerza en contra de quienes en un momento dado fueron un pilar en este país, los maestros, que en este momento sufren el embate de un gobierno neoliberal con una reforma laboral, no educativa, porque al plan educativo no se le cambió un punto ni una coma. Es normal que ellos pidan que se respeten sus derechos generados a lo largo de tanto tiempo. Y nuestro gobernador acaba de amenazar con reprimir, con tomar y hacer lo mismo que los gobiernos priistas hacían con nosotros cuando nos iniciamos como partido. Reprimir nuestras ansias, nuestro derecho, nuestras ganas de que las cosas se hicieran de manera diferente. Así de simple. Creo yo que en este momento el PRD perdió la referencia y yo en el futuro veo que el partido puede llegar a convertirse solamente en una carga burocrática por la forma en que por la forma en que está caminando frente a la sociedad. O sea, creo yo que está teniendo más bien ya una visión distinta y no le veo. Sí, va a tener futuro, va a tener espacios laborales para mucha gente, pero va a ser una caja vacía, va a ser un libro en blanco, porque aquellas grandes conferencias, aquellos grandes manifiestos, aquellas partes donde se retomaba el sentir de la gente, ya no lo está haciendo. Ya no hay quien hable por nadie, ya no hay quien diga, esta es mi posición, es frente a todas y cada una de las reformas que hubo. Más bien hubo un nivel de complicidad que muchas gentes lo vimos, lo vivimos, lo valoramos y en su momento dejamos ese espacio político porque sentimos que ya no respondía a lo que en aquel entonces se había comprometido a asumir como propio. Finalmente, ¿qué piensas que puede ser útil este libro, este DVD, para la situación que se está viviendo, particularmente en Michoacán? Porque el libro es una visión desde Michoacán. Me gusta muchísimo la idea, Mario. Yo te quiero decir que hace 20 años yo formé parte del comité estatal del PRD y en más de alguna ocasión le pedía yo a nuestro dirigente que asumiéramos el compromiso de recuperar la historia del partido, que formáramos una hemeroteca, que en aquel entonces todavía no era factible digitalizar, no lo podíamos decir como lo decimos ahora, pero hablábamos de una biblioteca, una hemeroteca, un espacio de consulta para que la gente conociera los antecedentes de este gran movimiento que cimbró al país, que nos guste o no nos guste, fue un parteaguas, porque le puso al Estado en su lugar y lo obligó a asumirse en un momento incluso como un Estado represor, pero lo obligó el PRD en ese momento histórico. Y a mí me preocupaba, yo de manera coloquial, de manera artesanal, recogía algunos recuerdos, algunos recortes. Obviamente la historia posiblemente la tengan otras personas más clara, más definida, tengan más los documentos esos que se emitieron en aquel entonces, esas 2 cartas. Yo repartí tantas y sin embargo nunca me quedé con una carta, una copia de esas 2 cartas. Debe estar en la hemeroteca de La Voz, porque ahí se publicó. Entonces sí sería bien importante que se recuperaran. La verdad, creo yo que a lo mejor ustedes no le han dado la importancia que tiene, Mario, pero creo que es el primer trabajo de veras que se va a hacer, porque no se ha hecho todavía, de recuperar esa historia, de honrar a los muertos. Yo no tuve ninguno en la familia, pero me dolían y me siguen doliendo. Me siguen doliendo porque, Mario, para mí el partido era mi pasión. Y lo digo públicamente, creo que lo quería más que a mi marido. Fue mi pasión, porque ahí estaba toda mi confianza por la gente que militaba ahí. Esos muertos que se les olvidó cuando propusieron a Genovevo de candidato a presidente municipal, y que en esta etapa yo viví una situación muy difícil,
porque me negué públicamente a apoyar. Porque no era posible, por congruencia, salir a decir que era el mejor candidato cuando tu servidora, los 3 años de gobernador, había un programa que se llama Micrófono Abierto. Todos los días le pegaba y todos los días, de manera diplomática, le mentaba la madre a Genoveva. ¿Iba yo a salir a decir que era el mejor candidato del PRD? Jamás. Por vergüenza no lo hice. Y eso fue para mí el punto en donde se rompió mi relación con el partido. Me dolió. Ahorita fueron unas lágrimas porque me dolían los muertos, pero en ese entonces, Mario, me dolió como si hubiera tenido un muerto tendido. Una frase coloquial, pero me dolió dejar al partido. Ahora, en la campaña me pedían que volviera y les decía que no. Les dije que no. Les dije, ¿saben qué? Soy mujer de una palabra. Di un paso adelante y para atrás no quiero volver. No voy a volver, no hay coincidencias, no hay una propuesta de gobierno realmente de izquierda que se comprometa con la educación, con la seguridad social, con la salud y con el trabajo para los ciudadanos. Mario, me puedo ver ridícula, pero nunca públicamente había dicho lo que dije aquí, que el partido era mi vida, era mi pasión, y lo fue durante casi 25 años. Y lo dejé atrás, porque quienes de alguna manera están representando al partido, no siento que me representen a mí como me representaba en aquel entonces esos campesinos, esa gente de aquí de Morelia, de a pie, de infantería, esa gente que la inició en las altas esferas políticas de Michoacán. En aquel entonces esa coincidencia entre intelectuales y gente del pueblo era increíble cómo se conjugaban esas ideas, y en este momento hay esa ruptura. Ya ni siquiera hay coincidencia con la gente del pueblo. A nadie le importa el campo, y el campo en su momento fue quien nos dio el mayor arsenal para respaldar este movimiento. Ya no hay compromisos. Entonces yo ya creo que ya no podría agregar una palabra más a esto, porque Mario, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y estamos conscientes que aunque son parte de la historia, ya es parte de una historia que se quedó sin su esencia. Están gobernando, pero están gobernando como el PRI, como el PAN, sin una diferenciación ideológica, y duele.